Buenas. Bueno, básicamente, primero para ser un poco decente en la vida, les tengo que confesar que hace 2 días cuando me dijeron que tenía que hacer esta ponencia, di el título rápidamente y dije, el juego del Machine Learning, 5 claves para lograr el éxito. Luego, cuando verdaderamente me senté a hacer la presentación, me dije a mí misma, ya va, un segundito. Primero, no es ningún juego, porque vaya que tiene seriedad y vaya que necesitas mucho conocimiento para poder aplicarlo. Y por otro lado, lo de las 5 claves del éxito, sinceramente me sonó un poquito como cuando te prometen rebajar 60 kilos en 10 días y soy prueba viviente de que eso no funciona. Entonces, básicamente dije, bueno, no, lo voy a simplificar y voy a decir Machine Learning, 5 claves. ¿Vale? Y de eso va un poco la presentación. Primero que nada, ¿qué es el Machine Learning? Sí es verdad que la gente de Google que estuvo esta mañana hizo una pequeña introducción, pero bueno, para los que llegasteis un poco más tarde, básicamente hay que diferenciar un poquito, porque además se utiliza indistintamente, cayendo un poco en cierto grado de error, el concepto de inteligencia artificial y el concepto de Machine Learning. Obviamente están interrelacionados, pero la inteligencia artificial es el gran paraguas que abarca todo este tipo de cosas que son hacer tareas de forma inteligente. Mucha gente dice que hacer cosas de forma inteligente es ser humano, suerte con eso y depende del humano, pero bueno, eso sería básicamente lo que es inteligencia artificial, simplificándolo. Y dentro de la inteligencia artificial hay una disciplina en particular, que es el Machine Learning, que básicamente se dedica a cogiendo grandes cantidades de datos, que pueden estar estructurados o no. Estructurados es básicamente si tienen una lógica y un orden o no, o son aleatorios o no tienen algo muy definido a priori. Entonces, coge una cantidad de datos ingente, que por lo general además necesita una gran cantidad de datos. Esa cantidad de datos la procesa a una velocidad bastante alta, que un humano no podría procesar, y después de que la procesa, establece una serie de patrones o detecta patrones de comportamiento, y en función de eso define insights o resultados que después puedes aplicar en tu realidad. En el caso del marketing, obviamente todo lo que tienes que hacer es meter todos los datos a priori de las campañas o de lo que actives en términos de marketing, y con esta gran cantidad de datos lo que puedes hacer es después sacar insights que puedes aplicar para la optimización de las campañas, por simplificarlo mucho, ¿vale? Porque yo tengo una base informática, pero esto requiere unos conocimientos muy específicos, que además es otra de las cosas que quiero que se lleven, porque veo mucho público joven y obviamente yo tengo que aprovechar para tener cantera para nuestras agencias. Y entonces lo ideal es que no solamente nos dediquemos a ver lo que es el top del marketing, sino que entremos en disciplinas muchísimo más profundas, como la estadística, la definición de modelos de distintas índoles dentro de la estadística, programación en R y en Python, ese tipo de cosas. Sé que suena horrible y que a lo mejor quieren ganas de salir por la puerta corriendo, pero de esto va el futuro del marketing. Para mí, muy bien que vaya por ahí. Entonces, un poquito para que precisamente estén conscientes, porque otra de las cosas que pasa con el Machine Learning es que la gente piensa que eso es ciencia ficción y que va a venir el robot de Yo Robot y nos va a asesinar y va a incumplir las 3 reglas de los robots y demás, pero es que en realidad el Machine Learning está integrado en todas las cosas que hacemos a diario y incluso lo agradecemos, porque eso es lo que hace que nuestra vida sea más sencilla. Está incorporado desde cuando haces una búsqueda y se detectan patrones de búsquedas para ofrecerte sugerencias. Está incorporado en un Netflix de turno para ofrecerte qué es el tipo de cosas que tienes que ver. En mi caso soy muy friki y veo series coreanas y me tienen ahí atormentada con las series coreanas. Ya abrieron un poquito y están con japonesas, con chinas y demás. Pero bueno, y en Amazon para precisamente ofrecerte qué producto en función de lo que has comprado anteriormente deberías comprar. Y en Spotify, qué tipo de música, por la tendencia o el tipo de grupos que escuchas, te debería recomendar. Entonces, esto es lo primero. El Machine Learning está incorporado en todo y es la tendencia natural. Así que el primer asunto es, perdan el miedo porque ya está por defecto definido en todas las cosas. Ahora bien, esto está muy bonito y todo lo demás, pero ¿cómo impacta el Machine Learning en el negocio? Obviamente todos los especialistas del marketing nos interesa que los clientes obtengan el mayor beneficio de todas las cosas que aplicamos. En iProspect, que es la empresa que, como comentaba Piedrahita, pertenece a Dentsu, hicimos un estudio entre las distintas empresas que conforman la red, en los clientes de las distintas empresas que conforman la red, y en particular 250 empresas fueron consultadas, y dentro de esa encuesta vimos que el 56% de los especialistas
Sobre todo lo que tienen ahorita como mayor preocupación es cómo gestionar la gran cantidad de datos que tienen ahorita mismo en las empresas. Porque, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene también lo de la cuestión del Big Data. Todo el mundo habla del Big Data y demás. Empiezas a recoger datos como cosa loca y después no sabes qué hacer con ellos. Y ese es el gran problema, que ahorita mismo no se sabe mucho y nosotros en las agencias nos estamos dando cuenta cuando trabajamos con los clientes de cómo hacer que esos datos sean accionables. Entonces, además que es muy curioso porque esta categoría es la que más resalta, entre otras cosas que están muy en boga, porque, por ejemplo, estábamos preguntando sobre la visibilidad en marketplaces. Pese a que en principio somos una unidad de performance y la gente querría vender más, no es un tópico que esté por encima del de los datos. Después, por otro lado, preguntamos también por voice search, preguntamos por asistentes digitales, que en principio además podrían estar incorporados dentro de lo que es la gestión de gran cantidad de datos, pero tampoco era muy relevante. Y preguntamos acerca de si mejorarían la estrategia la aplicación del uso de datos, mejoraría la forma en que hacen las estrategias y demás. Y todas las veces resaltó sobre todo con las cosas la gestión de la gran cantidad de datos que tienen. Por otro lado, otra de las cosas que les interesaban a los profesionales del marketing, a todos los departamentos de marketing de las empresas, era cómo hacer para tomar mejores decisiones. Y esto viene nuevamente de qué pasa ahora cuando tengo toda esta cantidad de datos. ¿Qué puedo hacer para verdaderamente estar seguro de que la decisión que estoy tomando en base a esa gran cantidad de datos es la correcta? Por otro lado, también decían con total certeza, pese a este desconocimiento de base, que el Machine Learning iba a cambiar drásticamente la forma en que hacían las cosas. Y solamente un 2% pensaba que no iba a tener ningún tipo de impacto. Además, y esto por alimentar un poquito el ego, en otro estudio de Forrester, básicamente dice que la persona que es especialista en Machine Learning o que tiene conocimientos avanzados de esta área, tiene 3 veces más posibilidades de incrementar los resultados de negocio de las empresas para las que trabajan. Y además, también tiene 2 veces más posibilidades de ocupar puestos de liderazgo dentro de dichas empresas. Esto es una cuña, ya que esto va de marketing, para que precisamente penséis que tenéis que ir por este lado y estudiar este tipo de cosas. Esta chica, cojo su declaración porque me interesa muchísimo la parte que dice de que el Machine Learning, sobre todo lo que va a permitir a los especialistas del marketing es dejar de hacer procesamientos de datos manuales y centrarnos verdaderamente en lo que son las estrategias de marketing. Es decir, definir lo que verdaderamente va a ser el driver de negocio para los clientes. Bueno, más allá del hecho de que también me gustaría ser evangelista, porque ese es uno de sus cargos y me pareció maravilloso el cargo. Y dije, wow, evangelista, es casi como una religión del Machine Learning. Aparte de esto, entonces, una vez que ya tenemos toda esta conciencia de que sí, el Machine Learning es importante para nuestros clientes, para las personas con las que tratamos a diario, para obtener resultados de negocio, ¿cómo podemos hacer hoy día? Porque es que de eso iba también lo de Metrociego, que justamente decía, maravilloso, yo voy a ver el mega robot que va a hacer de todo mañana, pero ¿qué puedo hacer hoy para tratar de utilizar el Machine Learning en mi beneficio? Y aquí es donde vienen 4 cosas en las que se pueden utilizar ya el Machine Learning. Primero, la personalización de conversaciones en tiempo real. Esto va de precisamente, al tener mayor cantidad de datos sobre un usuario, trato de ver cómo hago para que el comentario o la publicidad que le sirva sea lo más personalizable posible. Por otro lado, incrementar la efectividad y la precisión. En iProspect somos un poco obsesivos con la optimización y con la obtención de resultados, y este segundo resultado es casi que el que primero empezamos a explotar. Después estaría la predicción del comportamiento del usuario. En un segundo que voy a tomar agüita. Ya. Y la cuarta sería mejorar la atención al cliente, que esto también se viene haciendo tímidamente, sobre todo en canales tipo Twitter, que son ventanas primarias de atención al cliente, pero la idea es tratar de automatizar ese proceso también. Entonces, les traje un poquito unos casos de ejemplo, lamentablemente son de empresas extranjeras, porque las españolas, y no es por echarle tierra a nuestros clientes, pero son un poco más celosas de sus datos. Básicamente, recopilé un poco los casos, los case studies, que están además en un estudio que sacó iProspect, y entre los distintos clientes que maneja la red, y son los datos que les comparto. En el caso de la personalización de las conversaciones a tiempo real,
En una empresa de telecomunicaciones Wind hicimos un trabajo sobre una base ingente de datos. De hecho, ellos, al ser empresas de telecomunicaciones, tienen unas bases de datos brutales, tienen 12 millones de IDs. De esos 12 millones de IDs, precisamente lo que teníamos que ver era cuál era el valioso para nosotros para impactarle con el mensaje. Se terminó quedando en base a distintos criterios y segmentaciones, con 400.000 IDs útiles, y se le fue aplicando Dynamic Ads, es decir, publicidad que se construye al vuelo. Un double click studio, por ejemplo, para quienes no lo sepan, puede hacer este tipo de cosas. Entonces, hacíamos las actividades dinámicas en función de ciertas características de comportamiento o de navegación del usuario, y lo que hacíamos era alimentar después, posteriormente, con un 50% más de IDs cada semana para que esa base de datos no se quemara, por decirlo de alguna forma. Y lo bueno de esto es que, además de lograr el mayor engagement del usuario, porque le estabas personalizando la comunicación, logramos reducir la tasa de rebote un 17%. En el caso de Eurostar, y entrando un poco en el incremento de eficiencia y efectividad, básicamente ellos lo que querían era, casi nada, vender asientos no vendidos, competir con las aerolíneas y además estar en el top de las búsquedas. Ahí me faltó agregar que yo quería un Lamborghini para diciembre, cuando termináramos de hacer la campaña, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hicimos fue diseñar una herramienta propietaria que se llama Core, que se basa en inteligencia artificial y en Machine Learning, o sea, Machine Learning en particular, y que conecta todos los puntos de forma, cuando estaban hablando de omnicanalidad, coge todos los puntos, los touch points, los junta, ve los resultados y en función de eso va impactando al usuario con creatividades dinámicas. Con esto logramos un decremento del 12% en el clic, el coste por clic, un 26% más de conversiones y un 30% de menor coste en el CPA, en el coste por conversión. Eurostar, feliz y encantado de la vida. Otra cosa que yo quiero resaltar en lo que respecta a efectividad y precisión. Básicamente, hay dos funcionalidades que también se pueden comenzar a utilizar y que son también inteligencia artificial ahorita mismo. Una es la detección del fraude publicitario. Hay herramientas como Moat, IAS, Double Verify y herramientas por el estilo que se pueden implementar en campañas y que te permiten hacer que la impresión sea lo más visible, lo menos fraudulenta y lo más brand safety para la marca posible. Después, por otro lado, también se puede utilizar para optimización de presupuesto, hacer que la máquina aprenda a cómo se está comportando la campaña y hacer pujas de forma automática. En lo que se refiere a la predicción del comportamiento del usuario, básicamente aquí lo bueno es que hicimos un experimento, pusimos en paralelo, para la gente de Dan Murphy's, que es un retailer australiano, pusimos en paralelo dos campañas, una campaña de Facebook y una campaña manual, también en Facebook, una hecha con Machine Learning y otra manual. La manual, hacíamos las optimizaciones normales, típicamente diarias, que ya es una tasa de optimización relativamente buena, y en la parte del Machine Learning, la automatización o la optimización se hacía cada 4 horas. Ahí ya obviamente tenemos una ventaja que tiene el Machine Learning que no tiene el humano a priori, que es que con mucha mayor frecuencia puede hacer las optimizaciones. Además, pusimos que la máquina decidiera de forma automática cuánto tenía que pujar y qué tipo de asignación de budget tenía que hacer entre las distintas segmentaciones. Lo maravilloso es que haciendo esta comparativa entre lo que hicimos nosotros en manual, y créanme que los analistas que se asignaron eran muy buenos analistas, no es que estamos comparando una máquina con un analista amateur, simple y llanamente logramos que la máquina lograra un 37,7% más de ROI y además un 20,9% de reducción en el coste por la adquisición. Entonces, esto, por ejemplo, es un tipo de experimento que podéis hacer y que podría darles resultados interesantes si todavía tienen que convencer, por ejemplo, a un cliente de tratar de utilizar automatización. Por otro lado, y esta es una que a mí me encanta, esto es un supermercado de UK y la inteligencia artificial se utilizó para mejorar la experiencia del cliente. Este supermercado de UK, también es que en UK, yo creo que son más activos que nosotros, a lo mejor, recibe cantidades ingentes de correos a diario, de quejas, de no, que bien lo hacéis, no todos de quejas en la vida, pero resulta que, claro, lo que les preocupaba a ellos es que ni por mucho que dimensionaran el call center o el área de atención al cliente, lograban llegar
a todos esos potenciales correos electrónicos que les llegaban y eso generaba a su vez un círculo vicioso de descontento en la gente que no estaba recibiendo respuesta. Entonces, lo que se hizo fue hacer un proceso de etiquetado de todos los correos electrónicos que entraban y con ese proceso de etiquetado de todos los correos electrónicos que entraban se aplicaba una serie de reglas de forma automática para priorizar los correos y darle salida mucho más rápida a aquellos que eran quejas de que se me calentó la leche, llegó caliente o los huevos se me rompieron y demás. Y con eso lograron un incremento bestial en el engagement hacia la marca. Ahora bien, todo esto es maravilloso y todo lo demás, pero como todo tiene un límite, lo que sí tenéis que tener conciencia al respecto es que, por un lado, se necesita un tiempo prudente para que la máquina aprenda de la cantidad de datos para poder tomar decisiones razonables y que hay que tener un control de calidad humano para ese resultado que ofrece la máquina. Por otro lado, las máquinas no reemplazan a los humanos. Yo creo que lo que va a pasar es que la gente se va a tener que especializar más para tratar de leer mejor los resultados de la máquina y dar insights de valor. Pero eso no implica que la máquina puede trabajar sola y sin necesidad de ningún humano. Y por otro lado, tener en cuenta la paradoja del control, que básicamente cuando tú tratas de controlar algo, mientras más tratas de controlarlo, peor es y peor lo puedes controlar. Más se te desmadra. Eso es como tratar de querer dormir y lo que haces es pensar, duérmete, 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 y no terminas durmiéndote nunca, ¿vale? Entonces, hay que tratar de pensar que si bien tienes un sistema automatizado, hay factores que se te van a escapar y hay un gap de error en la aplicación de los modelos. Y ahora, por fin, por eso pongo esta cuestión, porque después de toda la cháchara y cantidad de conversación que les he dado, ahora sí vienen las 5 claves. Vale, entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Y precisamente nosotros siento que estamos, y eso es la parte interesante que a mí me parece de este tiempo en el que estamos. Estamos comenzando a probar cosas, a tratar de experimentar y demás. Y viendo un poco cómo está evolucionando en nuestra agencia este tipo de trabajo, yo me atrevería a recomendar estos siguientes pasos, que además están recogidos en un estudio que sacamos de iProspect. Por un lado, trata de aplicar Machine Learning a los objetivos de negocio más básicos. Trata de comenzar con objetivos de negocio principales, pero con poquito, para que veas cómo va trabajando y a medida que vayas avanzando, agrega más objetivos de negocio a cumplir. Además, hay muchas veces que las empresas tienen una cantidad de tecnología impresionante que subutilizan y yo creo que antes de empezar a comprar cosas, volverse locos, comprar cloud, aplicarle TensorFlow para hacer Machine Learning y demás, lo ideal es tratar de ver con qué herramientas contáis y se las estáis explotando al máximo. Por otro lado, hay que ver el comportamiento del usuario y tratar de ver cómo podemos utilizar el Machine Learning para eliminar fricciones. Eso fue lo que hizo el supermercado, viendo que no podía llegar a responder todos los correos electrónicos, haciendo un proceso de etiquetado y priorización de los correos. Entonces, traten de ver qué es lo que peor le resulta de mi marca a los usuarios en la experiencia y tratar de ver cómo puedo aplicar el Machine Learning para solucionarlo. Por otro lado, aprende la tecnología. Esto, para mí, particularmente, y aunque soy friki, me parece que es un reto importante, porque cada día surgen 20.000 herramientas nuevas que te hacen una cosa diferente, que atacan un problema diferente, y yo creo que de verdad, más que tú saber de todo, que es un poco complicado, lo que sí te tienes que hacer es rodear de un equipo que sepa de forma especializada de distintas cosas, y con eso te enriquecerá el trabajo. Por otro lado, cuando busques datos para alimentar el Machine Learning, no te obsesiones, y esto le pasa mucho a los estadísticos, porque trabajo con estadísticos que les pasa, no te obsesiones porque la calidad del dato sea súper grande para tratar de obtener resultados, sino que trata de comenzar con datos y trata de ver qué sale de allí y en función de lo que salga, pues vas mejorando la calidad del dato, tratas de buscar otras fuentes y las enchufas. Y por último, Machine Learning no es un botón instantáneo que de repente, aplico Machine Learning, ya está todo maravilloso y no tienes que hacer más nada. No, hay que trabajar, hay que tratar de entender, hay que contratar estadísticos, hay que contratar programadores, si no los tenéis, o a tratar de asesorarse con quienes sí los tengan y tratar de ver entre la marca y la agencia o entre la marca y quien vaya a implementar la solución de Machine Learning si el output de la máquina está siendo razonable de acuerdo a lo que típicamente se espera del comportamiento en el negocio. Por último, y pongo esta imagen, que era lo que les decía del chico de iRobot,
Yo particularmente tengo una visión bastante positiva de la aplicación de la inteligencia artificial y del machine learning. Yo no creo mucho en este fatalismo de vamos a morir quemados en el infierno porque va a salir un robot a destrozarnos a todos. No lo creo. Pero sí es verdad que justamente ayer, cuando estaba viendo el I.O. de Google, en el que el asistente digital o virtual le llamaba por uno mismo a la peluquería para reservar una cita, he de decir que sí me dio un poquito de yuyu. Pero yo creo que por ahí no va a ir la cosa, yo creo que más bien nos va a ir ayudando y demás. Creo que siempre tenemos mecanismos como un Facebook de turno que desconectó sus máquinas cuando vio que estaban generando un lenguaje que era incomprensible para los creadores de la propia máquina de inteligencia artificial. Creo que tenemos esas alternativas, y si no tenemos esas alternativas, creo que como mínimo deberíamos aplicar lo de Bill Gates, que dice que si los robots terminan sustituyendo a los humanos, al menos hagamos que paguen impuestos. Muchas gracias. Está bien eso, ¿no? Que paguen impuestos. Pero es verdad que Elon Musk Beta dice que espero que la bomba atómica, dice, ¿no? Has leído la frase también esa que está circulando por ahí, ¿no? Dice, la inteligencia artificial puede ser más peligrosa que la bomba atómica, ¿no? Esa es una de las frases que ha dicho este señor de Tesla, ¿no? El fundador de Tesla, que también es muy polémico, ¿no? Bueno, pero el creador de Tesla... Por eso digo que hay algunos que le tienen ahí, que lo exageran. Y él no debería decir ese tipo de cosas porque él se está beneficiando de todo este avance tecnológico en su propia marca. Entonces es un poco paradójico. Sí, paradójico, porque él también... Lo que sí está claro es que tú, como departamento que llevas tú ahí en una gran agencia como la vuestra, es decir, es fácil encontrar ese talento, porque has dicho muy claramente aquí, hay que aprender, hay que estar rodeándose de gente buena, gente que sepa manejar todas estas cosas, que se ponga al día constantemente, ¿no? Que en vez de estar viendo fútbol o todo el día en el bar, esté estudiando o aprendiendo o cómo, no sé. Yo apoyo los de Metrociego, también puedes tomarte una cervecita y tal, no hay ningún problema. Pero es verdad que encuentras a esa gente, es fácil. Es difícil. Es difícil, y por eso aprovecho la oportunidad también de generar cantera. Porque escuchar, que está buscando a alguien. Escuchar bien. Es difícil. Estáis hablando ahí. Porque es un perfil muy específico. La gente que estudia estadística por lo general piensa que van a ser nada más modelos y dedicados a otras ramas del área de la existencia en lugar del marketing. No piensan mucho en que haya una aplicación real en el marketing. Entonces, es un poco complicado. Y después los informáticos no conocen tampoco nada de los intríngulis del marketing. Es un perfil como muy completo que tiene muchísimas áreas distintas, y entonces yo creo que la forma más inteligente es que hay que optar por contratar personas que sepan de algo bastante específico y formarles en el resto. Entiendo. Y eso no es fácil, dices, encontrar este tipo de personas ahora mismo en este país, ¿no? Aquí en Madrid o en Barcelona. Así que, bueno, ya sabéis, tanto que nos quejamos de que no hay empleo, que no hay trabajo, suéltalo. Aquí están buscando las agencias de medios como la suya, que van por delante y que tienen visión clara y que saben que esto es el futuro. Estáis buscando ese tipo de perfiles, ¿no? Ahí ha quedado claro para todos. Venga, preguntar algo más fácil. Vamos por aquí, ahí. Algo fácil. Hola. Hola. Que lleva todo el día aquí desde las 9. ¿Hola? Sí. No me la machaquéis mucho. ¿Cómo casa el Machine Learning con la nueva ley de protección de datos? Justamente eso es uno de los intríngulis que se tienen que tener en cuenta. De hecho, en la casa nos tomamos muy en serio eso. Tenemos el departamento legal... el reglamento, perdón. No Sí, justo. Tenemos a la gente de legal mareada, de verdad, porque claro, la gente de legal sabe de leyes, que era lo que le pasaba creo que... ¿Quién fue? El de TapTap. El de TapTap dijo justamente que el problema estaba en que los juristas saben o sea, los de legal saben de legal, o los que hicieron la ley saben de la legalidad, hasta cierto punto, pero no saben después las aplicaciones o los intríngulis que tienen en las tareas. Lo bueno es que entre todos estamos formando a la gente de legal y estamos tratando de ver cómo compaginarlo. Mi primera gran duda, si te soy sincera, cuando me dijeron lo del GDPR fue ¿qué es un dato personal? Porque es que para mí ese es el meollo del asunto. Y todavía estoy esperando el 25 de mayo para saber si las teorías que tenemos son reales. Porque claro, si yo me pongo estricta, una IP es un dato personal, por ejemplo. Entonces, claro, es como, madre mía del amor hermoso. Yo, Beatriz González, ¿qué piensa? Yo lo que pienso es que esto a lo mejor es un poco tremendista, que no hay mal que por bien no venga, y que seguramente va a pasar como cuando, ¿se acuerdan cuando salieron todo lo de que no, la gente tiene que aceptar las cookies de forma expresa en las páginas para que se aplique el... ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue saber, ya va, una vez que interpreto la ley, lo que tengo que hacer es, si bien navega, si bien acepta, si bien desliza, no estoy incumpliendo la ley e igual sigo recogiendo el dato. ¿Se acabó el marketing por hacer esa aplicación de ley? No. Yo creo que esto depende de cómo lo interpretes y después lo terminas aplicando. Pero yo creo que
Esto es opinión mía, ¿eh? Y que además, en la casa, lo que les comento, sí se han preparado mucho, tenemos bases de datos donde estamos dando de alta, porque claro, ahorita no solamente es que, que tengas que cuidar los datos personales, sino que también vigiles que los datos que tú tratas en nombre de tu cliente tengas como una bitácora donde registres qué tipo de datos gestionas, para que se pueda saber si es personal o no. Y en la casa tenemos un sistema en el que aquí entre tú y yo es un coñazo al principio porque tienes que poner 20.566 cosas para poder registrarlo, pero después, sinceramente, y en mi cabeza cuadriculada, pienso, oye, pero hasta ordenadito está. Entonces, es lo que te digo. El tema preocupa, ¿no? Muchas preguntas hoy sobre el tema, digo, que es un tema que preocupa y que es de actualidad absoluta, ¿no? Venga, más preguntas sobre dónde está el club de fans de Venezuela. ¿Tú de dónde eres, Beta? Yo de Venezuela. Jolín, ahí está tu club de fans. Venga, Venezuela. Bueno, madre mía, ¿tienes un club de fans aquí? ¿Dónde está ese club de fans apoyando aquí a Beta? Madre mía, ¿pero te los has traído tú todos? Yo me los traigo todos. ¿Pero esto es casualidad o esto está preparado? Club de fans de Venezuela aquí. Y tú también, bueno, Colombia también, club de fans de Colombia. David no podía faltar. Dejadle el micro a David, que no podía faltar, David. Lo siento, te toca. David de Colombia, también club de fans tuyo. Por supuesto, siempre apoyando. Eso es. Venga. Eso. Latin Power. Pues mi pregunta sería, ahora que me nombraste lo de la omnicanalidad, ¿cómo utilizaría bien el machine learning la omnicanalidad? Su tema preferido, omnicanalidad. Es que me encanta. Es que no se nota que te encanta, lo vives, lo tienes en el corazón. Lo que pasa es que el gran problema está cuando tú vas a trabajar con los anunciantes en que ni siquiera está totalmente etiquetado todo el dato que pueden sacar o el que utilizan. Entonces, verdaderamente por lo que tienes que comenzar es tratar de ver que todo verdaderamente esté trazado, que se esté recogiendo en algún lado. Si además es un cliente que genera cantidades ingentes de datos, a lo mejor tendrías que contemplar hacer un DMP e ir metiendo todos los datos dentro del DMP para estructurarlo de alguna forma y después reutilizarlo. O sea, yo creo que el primer paso, antes de preocuparte de la omnicanalidad y de explotarla, es verificar que efectivamente estés recogiendo la información suficiente para después aprovechar esa omnicanalidad. Porque si no, le estarás impactando 10 veces de la misma forma en todos los canales, porque como no los estás comunicando y no estás sabiendo la información cruzada. Muchas gracias. De nada. Tienes muchos fans. Venga, que tenemos aquí una crack de la inteligencia artificial. Puedo decirlo así, del machine learning. Falta gente en el sector, no tenemos mucha gente como tú. Así que aprovechar, que no todos los días tenemos gente así, con estos conocimientos aquí, y encima con el Latin Power que lleva Beta encima. Venga, ¿ves cómo se están animando ya? Venga, última pregunta. Y ya seguimos todo el programa, que si no me echan la bronca por aquí, lo sé. Venga. Es una pregunta doble. La primera es, ¿el comparativo que has hecho entre humanos y machine learning era exactamente en igualdad de condiciones? Sí, misma segmentación, mismas creatividades, mismo periodo de tiempo. Vale, la segunda que va... Yo creo que lo vas a sacar, ya vas a ver por dónde lo vas. ¿Canibalización de la campaña o algo por el estilo? Vamos a ver, puede ser una. Tenía dos para... Yo también tengo tenía esa dos duda. doses, tenía dos. Ajá. La primera era la canibalización de la campaña y la segunda, la actuación sobre retargeting o remarketing de la misma. Es decir, si tenía funcionamiento distinto, si tenía campañas de marketing automation, No. si tenía lead nurturing. Tenía marketing automation, pero solamente reglas definidas para jugar con el budget, con la aplicación de los presupuestos entre las distintas segmentaciones y con las pujas, cuál es el máximo que podías pujar. Pero que eso también es lo que analizaba el humano. Lo que pasa es que la única desigualdad de condiciones es que el analista lo hacía como a lo mejor lo podría hacer en plan una vez al día o cuando mucho 2 veces al día, y la máquina lo hacía cada 4 horas. Esa es la ventaja real, que también sí genera un poco de desigualdad de condiciones, pero es que en realidad es lo que te tienes que... es el valor añadido que aporta la máquina, que es que puede hacerlo periódicamente, una detrás de otra, y eso no se puede hacer en un humano, a menos que lo tengas a dedicación exclusiva a una sola cuenta y lo programes igualmente a hacerlo cada 4 horas. Pero el resto era igualito. Bueno, y ya sí que vamos a seguir, ¿no? Oye, que muchísimas gracias, Beta, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Venga, un beso. Se lo ha merecido. Una crack y... Sí, déjalo ahí. Y un gusto tenerte a ti. Women Power, Latin Power, Media Power, todo aquí. Así que da gusto así da gusto con ponentes como tú.